Estamos con Alfredo Torres de Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, para que nos explique cuál es la razón por la cual hubo tanta diferencia entre las encuestas y la votación final. Las encuestas daban prácticamente un empate en alrededor de 35% entre Santos y Mockus, e incluso una victoria de Mockus en segunda vuelta. Sin embargo, pues le ha sacado más del doble Santos a Mockus, como ya hemos dicho. Alfredo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué pasó con las encuestadoras? Bueno, lo que hemos podido conversar con los colegas colombianos es que las últimas encuestas que se hicieron allá fueron efectuadas alrededor de 10 días antes de las elecciones, porque los últimos 8 días hay veda de encuestas. No se hicieron encuestas los últimos días como nosotros tenemos por costumbre hacer acá por prudencia, y eso yo creo que fue un error, porque la imagen que queda es de una foto de hace 8 días en un contexto político de tremendo cambio, ¿no? Ya esa foto de las 4 encuestadoras más importantes lo tenía a Santos delante de Mockus por 3 a 5 puntos de ventaja, habiendo estado Mockus primero en un momento previo. Entonces ya había una tendencia declinante de Mockus. Y en la última semana hubo 3 debates electorales muy importantes donde Mockus decepcionó, cometió errores, habló, bueno, esto ya se ha conocido, a favor de Chávez, después se tuvo que desdecir, ¿no? Dijo que respetaba o admiraba a Chávez, habló en un momento dado de impuestos, se dijo y se desdijo en varios momentos, y esto le permitió a Santos decir que Mockus era una persona pues riesgosa, que era un salto al vacío, ¿no? Y digamos, la maquinaria política de Santos metió pues bastante miedo al electorado, y eso, según mis colegas, hizo que retrocediera el grado de respaldo que tenía Mockus y más bien avanzara el de Santos, ¿no? Esa sería, digamos, la explicación más sólida, la que tiene mayor peso, me parece, en la interpretación de lo que ocurrió, ¿no? O sea, eso es un hecho que la última semana fue determinante, que no hubo encuestas en esa semana, que Santos venía creciendo y que en la última semana Mockus se desinfló. Pero fue una desinflada fuertísima, ¿no? En una sola semana. Sí, así es. Un tsunami al revés. Sí, efectivamente. Es que las cosas no siempre son lineales, pues a veces son curvas, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener en cuenta este hecho, ¿no? Ya en el Perú nos ha pasado también ver que las encuestas de una semana antes o de 2 semanas antes cambian el día de las elecciones, ¿no? En el año 90, por ejemplo, afortunadamente hicimos encuestas en víspera de las elecciones y pudimos compartir la información de que Fujimori estaba segundo en la primera vuelta detrás de Vargas Llosa. Si no lo hubiéramos hecho, habríamos pensado que el segundo era Alba Castro, ¿no? Y en la última elección, en el 2006, pasó lo mismo, ¿no? Una semana o 2 antes, Lourdes Flores era la que entraba a la segunda vuelta con Ollantumala, y en vísperas de elecciones ya pudimos anunciar que había un virtual empate en ese segundo lugar entre García y Lourdes, que al final se decidió pues por décimas a favor de García, porque era una tendencia en la última semana creciente de García, que estaba haciendo muy buena campaña, y de creciente de Lourdes. O sea, son cosas que pasan. Y yo creo que la lección para los colegas colombianos y para nosotros mismos es que no podemos dejar de hacer encuestas los últimos días, porque los indecisos se deciden ahí, y muchas veces hasta en la misma cola, ¿no? Bueno, además el hecho que mencionó Carlos Meléndez, de que aparentemente las encuestas se centraban solamente en los sectores urbanos, no iban al medio rural, o aparentemente a sectores urbanos y urbanos relativamente grandes, seguramente. Claro, efectivamente, yo también he observado eso. Las mejores encuestas cubrían 35 centros poblados, pero ¿qué pasa con la población rural, ¿no? Con las poblaciones más alejadas, donde el activismo, digamos, y el clientelismo del uribismo es más fuerte? Entonces yo sí creo que ahí había una subestimación de esa votación más favorable a Santos que a Mockus, que era un candidato más urbano. Otras explicaciones también, que todavía se manejan al nivel de hipótesis, es que mucha de esta juventud que se entusiasmó con Mockus y que compartía pues arengas a favor de Mockus en el Facebook, qué sé yo, a la hora de la hora no necesariamente fue a votar, ¿no? Se quedaron en sus casas, porque ya el voto es voluntario, y en cambio los sectores más militantes de Santos, menos de repente ruidosos en el mundo del internet, sí fueron a votar. Entonces ahí hay un resultado también diferente. Y como eso se manejan varias hipótesis, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la FARC haya estado haciendo atentados en los últimos días,
al final favorece a Santos, que representa el orden y la tranquilidad, y no tanto a Mockus, ¿no? Entonces hay otros factores que están todavía en análisis, pero creo que lo principal es este tema de la veda. Eso habías mencionado, el tema de las redes sociales. En buena cuenta se decía que Mockus era un fenómeno de las redes sociales, de las redes digitales, ¿no es cierto?, y electrónicas, de Facebook y todo lo demás. Pero a la hora de los loros, bueno, la gente que usa esas redes de repente se siente realizada en su participación en esas redes y ya no va a votar, entonces ya siente que vota simplemente por estar en la red. Pero... Claro, se sobreestima un poco el impacto de las redes, porque todavía, digamos, en el Perú, por ejemplo, y en Colombia es parecido, la gente que tiene Facebook es del orden del 10% del electorado, más o menos, ¿no? No es tampoco tan significativa, pero hace mucho ruido, tiene mucha cobertura de prensa, y a la hora, digamos, es un segmento que tiende a ser con ciertas características, ¿no? Más juvenil, más universitario, pero que no es representativo del conjunto de la población. Por lo visto en Colombia las redes importantes no son estas, sino las redes clientelares, las redes tradicionales. Las redes tradicionales. Así es. Y aquí, bueno, aquí la cosa está mucho más dispersa, ¿no? Y desestructurada, pero también es importante, muy importante eso, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Alfredo, muchas gracias por tu participación. Gracias.